digamos que la idea que tenemos nosotros es generar unos aspectos y reflexiones sobre algunos tips en materia penal que nos ayuden a fortalecer algunas habilidades. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre la tasación punitiva, vamos a hablar del sistema de cuartos, algunos tipsitos sobre el manejo en estas áreas del derecho. Bueno, entonces, para aquellos de pronto que no dominen el derecho penal, recordemos que en Colombia tenemos, vamos a hablar de la ley 906. De la ley 906, llamemos lo que se le aplica a aquellos infractores de la ley penal, los adultos, y también, digamos, a los que se denominan menores adolescentes o adolescentes bajo otros sistemas, digamos, ya adecuados, como es nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Pero digamos que nosotros en la ley 906, nuestro Código Penal para el sistema de adultos, manejamos dos sistemas. Manejamos un sistema ordinario, llamémoslo un sistema procesal ordinario, y tenemos un sistema procesal abreviado. En el sistema procesal ordinario, recuerden que tenemos una estructura básica, fase de indagación, imputación, tenemos la acusación, tenemos la preparatoria, tenemos el juicio oral, y después del juicio oral, cuando se profiere un sentido del fallo, viene lo que se denomina el traslado del 447. Del traslado 447 va el tema de la lectura del fallo y viene el tema de los recursos, y finalmente, cuando quede ejecutoriada, tenemos el incidente de reparación integral. Pero tenemos otra estructura que es el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado, que tenemos otra estructura, que es un traslado de acusación, que no es una audiencia, es una diligencia que se realiza con la fiscalía, pero no es una audiencia. Después sigue la audiencia concentrada, sigue el juicio oral y viene el tema de la lectura de la sentencia, que puede ser proferida por escrito. Igualmente viene el sentido del fallo, viene el 447 y viene la lectura de la sentencia. Entonces, finalmente, ¿en qué oportunidad nosotros tenemos para nosotros hablar, para nosotros argumentar sobre las condiciones personales, sociales, culturales del infractor de la ley penal? Pues en el traslado del 447. En ese momento, después de que se ha proferido una sentencia condenatoria. Digamos que ahí, ese es el escenario idóneo en el cual las partes van a argumentar de cómo se va a tasar la pena. Sí, eso es cierto. Pero siempre lo he indicado que cuando a nosotros nos llega un caso, nosotros debemos empezar por lo primero. Y lo primero es establecer el quantum punitivo. Porque si no tenemos claro el quantum punitivo, no sabemos para dónde va a ir el proceso. Y eso lo determina la tasación penal, o lo que se llama el sistema de cuartos. Entonces, digamos, debemos tener en cuenta lo siguiente, aquí para aclarar, y que se presenta para muchas confusiones. Entonces tenemos este cuadrito que en algunas oportunidades, digamos, lo hemos hablado. Ustedes ven en ese momento bien el tablero. Tenemos unas circunstancias de menor punibilidad. Muy bien. Tenemos lo que se denomina una circunstancia de atenuación punitiva. Tenemos lo que se denomina una circunstancia de mayor punibilidad y lo que se denomina una circunstancia de agravación punitiva. Bueno, estamos viendo la pantalla bien, listos. Entonces tenemos de menor punibilidad, mayor punibilidad, atenuación punitiva y agravación punitiva. Recuerden que ustedes pueden preguntar en ese momento en el chat lo que ustedes de pronto tengan alguna duda, porque esa es la idea. La idea de estar con algunas personas que ya están como suscriptoras dentro de esa transmisión, que después se va a reproducir, es que ustedes nos pregunten, ¿sí?, sobre algunas dudas que ustedes tengan. Entonces, debemos tener lo siguiente. Recuerden que todas las conductas típicas, es decir, todas las descripciones de los delitos que encontramos en nuestro código, tienen un desde y tiene un hasta. Es decir, arranca con un mínimo de pena y arranca con una mayor pena, que se denomina los extremos, el desde y el hasta. Entonces, ese desde y el hasta, ejemplo, por favor, ustedes, digamos, vamos a revisar
Vamos a revisar cualquier tipo penal que de pronto nosotros tengamos en este momento. Digamos, alguno digamos, un tipo penal, cualquiera que le llegue a uno a, por ejemplo, el fraude aduanero. El fraude aduanero que se encuentra en el artículo 321 y que digamos que tiene una pena de 8 a 12 años. Entonces, digamos, un tipo penal, por ejemplo, el fraude aduanero dice de 8 a 12 años. 12 años, de 8 a 12 años. Ese es un mínimo de la pena y ese es un máximo de la pena. Todas las conductas punibles que tienen que ver con prisión tienen un mínimo y tienen un máximo, excepto, recuerden que hay tipos penales que tienen solamente pena de multa. A pesar, esos tipos que tienen pena de multa, técnicamente, pues, digamos, los críticos indican que esos delitos no deberían existir, porque digamos que no se consideran como sanciones penales de prisión, pero hay tipos penales que tienen pena única, exclusivamente de multa. No tienen un desde y no tienen un hasta, sino se considera que tienen sola pena multa. Pero la mayoría de los tipos penales tienen un desde y un hasta. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que dentro del código hay delitos que tienen circunstancias de agravación punitiva. Circunstancia de agravación punitiva. ¿Qué significa una circunstancia de agravación? Son circunstancias que afectan específicamente al tipo, que se encuentran directamente relacionados con el tipo penal y son circunstancias que se tienen en cuenta para la adecuación del extremo. Entonces, tanto la agravación como la circunstancia de atenuación se tienen en cuenta para modificar los extremos. Si nosotros tenemos, ejemplo, un hurto agravado, sigue siendo hurto, pero el agravante es solamente aplicado exactamente para ese delito de hurto. Es decir, que va a modificar los extremos. Entonces, cuando tenemos un tipo base, ese tipo base tiene una pena, pero si yo inserto una circunstancia de agravación, la circunstancia de agravación va a aumentar alguna parte de los extremos. O cuando tenemos una circunstancia de atenuación punitiva, va a disminuir alguna parte de los extremos o los dos extremos. Hay una regla general. Recuerden que el derecho penal, yo siempre debo de trabajar que la interpretación debe ser más favorable para el procesado en temas de adecuación típica, de interpretación, de modificación de los extremos. ¿Esto qué significa? Que si hay una regla de atenuación punitiva, la máxima rebaja se debe aplicar al mínimo, la máxima rebaja, y la menor rebaja se le debe aplicar al máximo. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. En futuros videos haremos algunos ejercicios con los suscriptores sobre estos temas. Entonces, tenemos la máxima rebaja se le aplica al mínimo. La mínima rebaja se le aplica al máximo. Eso tiene que ver con las circunstancias de atenuación punitiva que están frente al tipo específico. Y las circunstancias de agravación punitiva lo que hacen es aumentar. Puede aumentar el extremo mínimo o puede aumentar el extremo máximo o puede aumentar los dos extremos. ¿Qué significa? Y lo mismo, ahí tenemos que aplicar la misma regla, que las circunstancias de agravación punitiva, el máximo aumento de pena se tiene que aplicar al máximo y el mínimo aumento de pena se le tiene que aplicar al mínimo. Entonces, alguien va a decir, ¿por qué? Porque obviamente en Colombia, recuerden, se aplican más penas cerca del mínimo por muchas circunstancias que después se pueden explorar que el máximo. Es decir, si a mí me dan un porcentaje en un momento dado, yo podría fácilmente decir que un 80-85% las sentencias en Colombia se pueden mover por un mínimo. Digamos que las excepciones es que se muevan en los otros cuartos punitivos que ya vamos a ver. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Las circunstancias de atenuación disminuyen los extremos, o un extremo, o los dos extremos, pero siempre la máxima rebaja se le aplica al mínimo. Igual, la agravación punitiva también
tiene que ver con aumentar pena, pero el aumento menor se le aplica al mínimo, el aumento mayor al máximo. Recuerden que las circunstancias de agravación y atenuación son aplicadas específicamente a las circunstancias que nos diga el tipo penal. Hurto agravado, lesiones personales agravadas. Hay unas circunstancias aplicables a esos delitos, pero recuerden que también hay circunstancias de agravación que se le aplica a bienes jurídicos totales. Ejemplo, circunstancias como tiene que ver como cuando la cuantía supera los 100 salarios mínimos legales, que se le aplica a delitos frente al patrimonio económico. Y ahí está la estafa, ahí está el abuso de confianza. Digamos que en esos delitos, por ejemplo, está también el tema de la extorsión, y en esos delitos tendríamos que ver que en esas circunstancias ese agravante se le aplica a todos los delitos que tienen que ver con el patrimonio económico. Entonces, hay circunstancias de agravación que solamente se le aplica a un tipo penal o a atenuación, o como también hay circunstancias de agravación que se aplica a todo un bien jurídico, como es delitos contra el patrimonio económico. Pero bueno, ¿por qué nos confundimos? Hay un problema, es que entramos a confundir las circunstancias de agravación, de atenuación, con las de menor punibilidad y mayor punibilidad. Pero, digamos, antes de pasar a este tema, yo les quiero indicar que tenemos unas circunstancias generales transversales. Hay dos circunstancias transversales de dos artículos que ustedes pueden observar, que es la del artículo 56. Entonces tenemos artículo 56 y tenemos la del artículo 57. Son atenuaciones punitivas transversales, ¿sí? Que es la del artículo 56, que es la ira, que son de las mayores rebajas que hay, y tenemos la marginalidad, la pobreza extrema o la ignorancia, Entonces, ahí vamos a encontrar que tenemos dentro de las circunstancias de atenuación, tenemos dos también circunstancias del 56, que es la ira, y el 57, que son transversales. Es decir, pueden aplicarse a cualquier delito si esas circunstancias tienen que ver con el modus operandi de la ecuación típica del delito que se le está imputando a un ciudadano. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Pilas. Esas circunstancias de ira y marginalidad son máximas rebajas. ¿Por qué? Porque rebaja, digamos que solamente parte, digamos, queda el tipo penal con la sexta parte. No es que rebaje la sexta parte, no, es que el delito se queda con la sexta parte, es decir, que la rebaja, estaríamos hablando casi un 84%, 83.666% para las rebajas de IVA y marginalidad, es decir, son máximas rebajas, pero afectan, recuerden, no se les puede olvidar, afectan los extremos, pero tenemos algo que se llama menor punibilidad y mayor punibilidad. Esas circunstancias de la menor punibilidad las encontramos en el artículo 55, y estas de mayor punibilidad las encontramos en el artículo 58 de nuestro Código Penal. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, estimada comunidad educativa, que las circunstancias de menor punibilidad son enunciativas, no son taxativas. ¿Por qué son enunciativas? Hay un principio, digamos, el principio es que, recuerden, la interpretación es más favorable al procesado. Entonces, hay la parte final del artículo, ustedes pueden observar que nos indican, y algunas que tengan que ver con las demás, algunas parecidas de interpretación. Es decir, enunciativas es porque no nos cierra ese tipo de causales. Pero ustedes van a encontrar la del artículo 58. Y la del artículo 58, ustedes van a observar que sí son taxativas. Obviamente, ¿por qué son taxativas? Porque para evitar, acuérdense que estamos hablando de un principio de taxatividad, estamos hablando de un principio de legalidad, y el ciudadano tiene derecho de conocer previamente todo lo que le pueda afectar en temas de libertad. Entonces, por lo tanto, las circunstancias de mayor punibilidad sí son taxativas. Están dentro del código, no nos podemos salir de esas. En cambio, la de menor punibilidad son enunciativas. Si hay alguna otra que tenga que ver con esas que se encuentran enunciadas, como las del artículo 55, pues digamos que ahí estarían en esas circunstancias. Bueno, muy bien. Y aquí viene un elemento clave
un elemento clave que tenemos que observar. Recuerden que las circunstancias de menor, las circunstancias de mayor, no modifican los extremos. Por favor, las del 55 y 58 no modifican los extremos. Lo que hacen esas circunstancias es ubicarnos dentro de los extremos. Porque ustedes han visto que en Colombia sale un periodista y dice la pena de prisión es de 10 a 40 años. Toda la ciudadanía, uy, le pueden aplicar 40 años. Esa es una circunstancia extrema. Pero resulta que eso no es así. El juez no tiene una movilidad absoluta de tasación punitiva en el cual él se pueda mover. Hay unas reglas y esa regla no la determina las circunstancias de menor punibilidad y tenemos circunstancias de mayor punibilidad. Entonces, digamos que es la que nos hace ubicar. Lo primero que es, obviamente, las circunstancias de atenuación punitiva, la agravación, digamos, tienen que ver con el tipo penal, de extremo desde hasta 8 a 12, si le cae una atenuación, si le cae una agravación, modifico los extremos. Una vez ya tenga los extremos, paso a analizar si hay circunstancias de menor y de mayor para ubicar. Pero hay unos elementos claves que es muy importante. Las circunstancias de menor, bajo el principio de favorabilidad frente al procesado, a pesar de que no se enuncien, perdona, que hay una pregunta, es decir, las circunstancias de menor y de mayor ubican dónde arranca la pena. Sí, dónde arranca la pena y dónde finaliza la pena. Ya sabemos dónde arranca y dónde finaliza, pero es que las circunstancias de menor y de mayor no tanto dónde arranca, es dónde vamos a ubicar la pena. Más hablamos de ubicar, porque el arranque, o bueno, uno podría determinar es de dónde vamos a arrancar dependiendo de los cuartos que vamos a ver. Uno podría indicar, sí, desde dónde arrancamos, es si arrancamos de un primer cuarto, arrancamos de un segundo, arrancamos de un tercero, arrancamos de un cuarto, nos determina el hasta de cada uno de los cuartos y dentro de los cuartos vamos a ubicar. Pero sí, nosotros podríamos entender que también podríamos determinar de esa manera, pero ya lo vamos a precisar. Pero eso me gusta para que ustedes, por favor, hagan todas las preguntas y aclaraciones que tengan. Ya vamos a pasar a esa parte en concreto. Entonces, recuerden, las de menor punibilidad, yo como defensor de un ciudadano, puedo hasta alegarlas al final en mis alegatos. Es decir, que si en el proceso yo he logrado acreditarlas, a pesar de que no lo haya indicado en la acusación, no lo haya hablado en la preparatoria, no lo haya hablado en el juicio oral, pero si en la práctica probatoria, por ejemplo en el juicio, logro acreditar alguna circunstancia de menor punibilidad, se me tiene que ser reconocida por el juez en el momento de analizar la sentencia. Es decir, yo tengo, digamos, esa ventaja de no tenerla que trabajar desde un inicio, sino que yo la puedo configurar con los elementos de prueba dentro del proceso. Bueno, pero las de mayor punibilidad deben tener en cuenta lo siguiente. Recuerden, en el procedimiento ordinario, recuerden que en la imputación es donde la fiscalía le imputa fácticamente al ciudadano los hechos que se va a investigar. La valoración jurídica la hace ahí, pero la valoración jurídica puede ser modificada hasta el momento de que se realice la audiencia de acusación. O sea, es decir, los hechos jamás pueden ser alterados. Recuerden, no pueden alterarse. Los hechos son los que en la formulación de imputación, los hechos jurídicamente relevantes. Pero lo que modifica es la valoración de los hechos en el traslado de la acusación, en la acusación. Entonces, en la audiencia de acusación, el ordinario. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que en la fiscalía, pero también puede ser una labor de representante de víctimas, porque también es una función de representante advertir que en el presente caso, de acuerdo a los hechos jurídicamente relevantes relacionados en la imputación y que también pueden ser valorados en la acusación, se configura una circunstancia de mayor. Es decir, si un fiscal no lo dice en la audiencia de imputación, tiene un chance. Es decir, que se configuró una circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58 en la audiencia de acusación. Pero
Si no lo llega a decir la audiencia de acusación, ya no se puede. Así se configure, así se dé en el momento del juicio oral. Esa causal del artículo 58, un fiscal así la alegue, así esté probada, no se puede condenar a un ciudadano y no se le puede dar una circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58. En cambio, mire que la de menor punibilidad sí. Ahora, pasemos al procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado ya sabemos que en el traslado de acusación, que no es una audiencia, es una diligencia, en esa diligencia, cuando el ciudadano se le presenta el traslado de acusación, que tiene que ser por escrito, pero hoy ya sabemos que la mayoría de esas audiencias son virtuales, pero pues les corren por correo, el traslado de acusación, ahí en ese momento, esa audiencia, recuerden que reemplaza la imputación, pero tiene los componentes también de la acusación, en ese momento el ciudadano tiene derecho a que la fiscalía le indique, es en ese momento si hay unas circunstancias de mayor punibilidad. Y ahí tiene que decirle la fiscalía si las tiene. Si no las tiene y no lo dice expresamente, porque alguien puede decir, profe, pero es que en los hechos ahí se observa una circunstancia de mayor. Sí, se puede observar, puede estar en la parte fáctica, pero si el fiscal no le dice al ciudadano expresamente cuál es la causal del artículo 58 como circunstancia mayor, no se puede tener en cuenta. Esto es clave. Quiero que ustedes tengan en cuenta ese aspecto que es muy importante. Bueno, entonces vamos a profundizar esos aspectos. Digamos que aquí estamos haciendo brochazos para después puntualizar. Perdón un minuto que ahora no encuentro el borrador. Vamos, él tenía un borrador, pero ahora no lo encuentro. En el momento preciso no está. Pero bueno, vamos a pasar ahora sí, teniendo en cuenta esa explicación. Ahí sí vamos a pasar al tema del sistema de cuartos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, pues tenemos que tener en cuenta una ecuación punitiva. Entonces, vamos, por ejemplo, con el delito de fraude aduanero. Digamos que tenemos una pena de 8 a 12 años. Entonces, tenemos una pena de 8 a 12 años. ¿Listos? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer la siguiente operación. Este sería el máximo y este sería el mínimo. ¿Qué hacemos? El máximo le restamos el mínimo. Y eso nos daría 12 menos 8, 4. Muy bien. Ya sabemos que hay una diferencia entre el máximo y el mínimo. Tenemos una diferencia de 4. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Este 4 lo tenemos que dividir siempre en 4, porque la ley nos indica que siempre en el procedimiento de ecuación punitiva tenemos que sacar 4 cuartos. Entonces, esa diferencia que sale entre el máximo y el mínimo de la pena se divide en 4, y ese 4 nos daría 1. Pero entonces aquí hablaríamos de 4 años y hablaríamos de 4. 4 años, técnicamente, la regla, digamos, uno tiene que después, ya a profundidad, tenemos que pasarla a meses. 4 años equivale a meses. Entonces, si nosotros pasamos este 1 a meses, nos daría 12 meses. Esto es 4 años, dividido en 4, nos daría 12 meses, cada cuarto. Entonces, 4 años equivalen a 48 meses. Y 1, que es lo que sería cada cuarto, equivale a 12 meses. ¿Hasta ahí tenemos claro? Si tienen una duda hasta ahí, alguno de ustedes puede preguntarla. Bueno, muy bien. ¿Listos? Ahí estamos muy bien. Ahora, seguimos con lo siguiente. Una vez establecido, vamos ahora sí a sacar los 4 cuartos. Miren, yo se los digo, esto lo tenemos que hacer siempre que tengamos un proceso.
que nos llegue una consulta, nosotros debemos hacer esto porque es lo que nos orienta a más o menos a saber cuánto serían los cuartos y cuánto podría ser la pena imponer. Entonces, tenemos en el primer cuarto, recuerden ustedes que tendríamos 8. Entonces, ya sabemos que cada cuarto equivale a 12 meses. Entonces, pasemos esos 8 a meses, digamos, para tenerlo. Entonces, ya sabemos que 12 son 96 meses. 8 por 12 nos da 96. Entonces, vamos a pasarlo a meses. 96 meses, ¿sí? Más 12 meses, ese primer cuarto iría de 96 más 12 meses, nos estaría dando en ese momento un total de 108. Entonces, este primer cuarto iría, que es el cuarto mínimo, entonces el cuarto mínimo. Entonces sería el cuarto mínimo, el cuarto máximo, y la ley ha considerado estos dos como cuartos medios. Cuarto mínimo, cuarto máximo y cuartos medios. Muy bien. Entonces, siguiente, vamos a pasar. Tenemos 108. A ese 108, que obviamente aquí es 108 más un día, ¿cierto? Más 12 nos da igual, o sea, aquí daría, va en ese cuarto, 108 más 12 nos daría 120. Ese segundo cuarto va de 108 a 120. Siguiente cuarto, 120. 120. Le sumamos 12. Nos daría en ese momento ¿cuánto? Entonces nos daría, estaríamos hablando de 132. 132, porque estaríamos hablando de cada uno de los años. Ahora, tenemos 132. Tenemos 132 y le sumamos 12, nos daría 144 meses. ¿Sí? Más 12. Señores, ¿cuál es la regla? Digamos, ¿cuál es la regla para que nosotros podamos, digamos, concretar si el ejercicio nos quedó bien? Si el ejercicio nos queda bien, nos tiene que dar exactamente el máximo. O sea, en ese momento, si nosotros pasamos 12 por 12 nos da 144. O sea, 12 años, si pasamos esto a meses, nos da 144. Recuerden que siempre le vamos a sumar aquí un día. Entonces, 12 meses, aquí sería 120 más un día, ¿sí? Y aquí 132 meses más un día. Siempre se trabaja así, porque pues no puedo tener en cuenta 132 y 132. Entonces, siempre arranco 132 y un día, 132 meses y un día a 144. Entonces, ahí que podemos decir que el ejercicio nos quedó bien. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, viene lo siguiente, ¿sí? Va a depender. ¿Cuál es la regla? Señores, entonces aquí vamos a borrar este pedacito. Vamos a borrar acá. Tenemos una regla. Entonces, cuando el ciudadano no tenga circunstancias de atenuación, no tenga ninguna, pero tampoco ninguna de mayor, o tenga solo atenuación, se tiene que poner en esta. Solo atenuación o ninguna, el juez se tendría que mover en ese cuarto, ¿cierto? Cuando el juez cuando solamente se le haya imputado y haya sido condenado, obviamente, por solamente cuando tiene circunstancias de mayor, el juez se tiene que mover en el máximo cuarto. Entonces, solo circunstancias de mayor. Solo circunstancias de mayor. Ahora, ¿el tema cuál es? Pero si al ciudadano tiene de mayor y tiene de menor, pues tenemos que aplicar la siguiente interpretación. La siguiente interpretación es esta. Si tiene igual, mayor, igual que menor, se mueve en el segundo cuarto. Y eso puede ser 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3. Se mueven en
el segundo cuarto, son iguales. O cuando tengo más de mayor, entonces cuando tengo más de menor, entonces tengo 2 de menor y tengo una de mayor, también se movería acá. O tengo 3 de menor y tengo una de mayor, tengo 3 de menor y tengo 2 de mayor, se movería acá. Pero si tengo más de mayor que de menor, me tendría que mover acá, en el tercer cuarto. A ver, tengamos en cuenta lo siguiente, y pues eso es una regla que yo siempre, digamos, es un tema de interpretación que hay que lucharla. Recuerden que hay jueces, a ver, si el fin del legislador, hubiese sido que es que yo sumo estos dos cuartos medios, cuando hay de mayor y de menor, y digo que de 108 a 132, y el juez se puede mover en un tema sumando los dos medios, porque dice que son los dos medios, entonces uno diría, pues ¿para qué el legislador creó 4 cuartos? Pues hubiera dicho simplemente dividir en 3 tercios y ya. Un mínimo, un máximo y el de la mitad, punto. Pare la discusión. Pero es que para algo hay un segundo cuarto que tiene reglas más benignas, interpretativas, no están en el código, recuerden. Y tenemos un tercer cuarto que es mayor que el del segundo. O sea, ahí hay una diferencia interpretativa, no puede ser igual. Y el juez no se podría mover a la libertad de acá a acá porque hay mayor y de menor igual. Entonces, digamos, en ese caso, ahí hay una discusión jurídica que uno tendría que darla en un proceso. Y yo ya he visto varios fallos, varias sentencias donde aplican esta interpretación que es más restrictiva para un ciudadano. Porque para eso, si yo tengo derecho a un segundo cuarto, pues, ¿o sería igual que un tercero? No. Hay esas reglas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces, el tema es que ahí tenemos ya un cuarto definido. Un cuarto definido. La mayoría de personas, la mayoría, los ciudadanos, la mayoría no tienen un antecedente penal, ¿sí? Pero si un ciudadano no, digamos, si un ciudadano tiene antecedente penal, recuerden que tener antecedentes penales no es una circunstancia de mayor, ¿sí? Pero no tener antecedentes penales, que es la mayoría de las personas, digamos, se va a mover siempre, va a tener una de menor. Y esa de menor hace que así le imputen de mayor, pues nunca va a llegar a ser un delito en el cuarto. Si una persona no tiene antecedentes y no le imputaron una de mayor, pues hombre, ya claramente es en el mínimo. Entonces ahí uno va a jugar en los diferentes ejercicios. ¿Ahí es muy claro? Ahí de pronto tienen claridad, digamos, entendieron muy bien esa parte. Digamos, ¿qué dudas tendrían ahí? Si alguien tiene alguna duda, puede indicarlo. Ahora, recuerden que ya ahí, por eso ahorita una de nuestras oyentes nos preguntaba desde dónde arranca, claro. Digamos que acá nos indica el cuarto de dónde arranco. Ya sé que aquí arranco de 108, 120, 132 a 144. Pero, digamos que también, aunque pues uno quiere ser sincero, digamos, esas circunstancias nosotros la podemos observar. Si ustedes de pronto tienen su código, las podemos observar, digamos, como un poquito concretar la siguiente fase que es más valorativa, la podemos observar en el artículo 60. El artículo 61. Y por favor, vamos a leer el artículo 61 de la siguiente manera para que tengan claro. Establecido en el tercer inciso. Establecido el cuarto dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos. La mayor o menor gravedad de la conducta. Eso es valorativo. Pilas porque eso es muy valorativo. Ya el juez argumentará si la conducta fue grave o no fue grave. Lo siguiente, el daño real o potencial creado. 8 en punto. La naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad. La intensidad del dolo, la preteritención o la culpa concurrente. La necesidad de pena y la función que ella debe cumplir en el caso concreto. Entonces, ¿qué es lo que nos indica, qué es lo que indica la norma? Además, pero
Pero también hay algo muy importante que a mí me parece interesante, que es el siguiente inciso, que nos indica, además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de la pena en la tentativa, se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad, el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda. Miren, esa reacción de esa parte final está hablando de que en complicidad manejan la teoría del aporte, la teoría del aporte. Pero bueno, a lo que vamos es lo siguiente, es que ya el juez se movió en el cuarto. La pregunta es, profe, ¿y qué hace el juez para, qué reglas hay de que el juez le imponga, por ejemplo, el tercer cuarto, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130? Profe, el juez le puede imponer la máxima del cuarto, 132, sí, se argumenta, porque ahí viene algo muy importante que es el deber de motivación del juez. El juez no tiene casi que argumentar, no tiene nada que argumentar si el juez le impone el más cercano al mínimo, 120, 121, 122, no hay tanto problema. El tema es que se exige que entre más restricción en términos de libertad, el juez debe motivar esos aspectos, que esos aspectos son complejos de controlar. Y ahí puede haber una parte en que uno puede apelar a una decisión, pero mire, yo se lo digo por experiencia, ya desde que el juez marque un punto en ese cuarto, porque esa interpretación es un poco gaseosa, muy valorativa, en la otra instancia, digamos que la verdad yo no he visto nunca que vayan a bajar esa motivación. Lo que siempre se da es se discute de mover un cuarto, que el juez tuvo en cuenta lo siguiente, pero la movilidad que tiene un juez acá es complicada. Ahora, ¿dónde está la labor del defensor? Y donde yo siento que existe una deficiencia en todas las decisiones es que no se motiva. La decisión no se motiva y al no motivarse sí hay unos problemas estructurales porque puede ser una nulidad por indebida motivación, porque si el juez le dio el máximo del cuarto y no argumentó las circunstancias que acabamos de indicar, pues vamos a tener problemas y que puede prosperar una causal de nulidad y que vayan a revocar una decisión porque por falta de motivación. ¿Queda claro? Entonces, ahí debemos tenerlo en cuenta. Hay un principio, quiero que se grabe en ese principio. Entre más el juez se aleje del mínimo en toda interpretación en temas de libertad, tiene que argumentar más. Tiene que dar más argumentos. Si se mueve en el mínimo, no. Ejemplo, lo que nosotros acabamos de indicar del tercer inciso y del cuarto inciso del artículo 61 no operaría si el juez parte del mínimo del cuarto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos siempre los abogados? Partir siempre indicándole al juez que solicitamos se parta del mínimo porque no hay ningún argumento para alejarse del mínimo. Señores y estimada comunidad educativa, siempre la mayoría de veces el juez se mueve el mínimo o muy cerca del mínimo. Entonces, eso lo tenemos claro. A ver, ¿qué ocurre? Después, ejemplo, vamos a colocar un caso en el segundo donde ya el juez determinó que es de 110 meses. 110 meses. Entonces, en este caso se mueve en el segundo cuarto y da de 110 meses. Profe, ¿puede haber un delito con pena máxima de 144? Claro. Por ejemplo, si el ciudadano en ese momento no tiene ninguna circunstancia de menor, y si tenía antecedente que le resta una circunstancia menor obvia, pues obviamente, y si tiene de mayor, y el delito es muy grave, es muy atroz, es un delito donde hay una mayor intensidad de dolo, sevicia, en fin, el escenario, el juez podría moverse hasta el máximo. Entonces, digamos que la valoración ahí puede pasar, pero serían casos extremos, casos extremos. Bueno, esto es fácil, digamos, lo que hemos venido hablando. Voy a terminar ahorita con la otra parte, que después se profundiza en otros videos, es que esto es fácil cuando es un delito. Es un delito. Pero por favor, cuando es un delito, ejemplo, homicidio en concurso con porte, ejemplos, es un ejemplo que se en porte ilegal de armas. Y este es un homicidio con un portecito legal de armas.
lo que primero tienen que hacer ustedes es hacer esto que hicimos exactamente con el homicidio y hacer esto mismo que hicimos con el porte ilegal de armas, ¿sí? Cada uno debo hacer, cuando es en concurso, debo sacar exactamente la pena final de cada uno. Ejemplo, después de que yo haya hecho esta labor, llegué a la conclusión de que el ciudadano se merece 200 meses en el homicidio. O sea, tengo que decir exactamente 200 meses. Y en el porte legal de armas, que va de 9 a 12, digamos un porte legal simple, digamos que yo parta de 9. Y en 9 estaríamos hablando de una pena de 108. Digamos, por el porte me moví en el primer cuarto, y en el homicidio, digamos que me moví también en el primer cuarto, pero más alejado al mínimo, ¿sí? Casi llegando al segundo. La pregunta es, yo aquí les diría a ustedes, ¿cuál? Y esa es una pregunta que yo siempre les digo, ¿cuál de los delitos es más grave? Alguien me puede decir en algún caso, el decir, profe, el homicidio siempre va a ser grave. Pero imagínense que sea un porte ilegal de armas agravado en concurso con homicidio. Cuando el porte dice que se agrava. O sea, cuando se agrava es en el doble. Es de 9, pasa a ser de 18 en el mínimo. Casi pasa a ser más grave arrancando, más grave el porte agravado, el porte ilegal de armas agravado que el homicidio. Entonces, siempre lo que nos indica la norma es que siempre tenemos que tasar de manera individual. Cada delito, homicidio 200, 108. Entonces, yo les hago una pregunta aquí. Eso es algo muy claro. Recuerden, la gravedad lo determina la tasación en concreto, no la tasación que diga la norma en abstracto. Para saber que el delito es más grave, cuál delito es más grave, tengo que tasar y cuantificar la pena en cada uno de los delitos. Entonces, el delito más grave, en este caso, ¿cuál es más grave? ¿El homicidio o el porte ilegal de armas? Y díganme por qué. Si de pronto alguno de pronto lo tienen claro. Muy bien. ¿Por qué el homicidio en nuestro ejercicio es más grave? ¿Por qué sería más grave en este caso el homicidio? Porque la pena que resultó es de 200 meses. El porte ilegal de armas 108. Profe, ¿es que el homicidio siempre es más grave? No, no siempre es más grave el homicidio. Tengo que hacer el ejercicio. ¿Por qué? Recuerden lo siguiente. Y le voy a colocar un ejemplo. Puede ser que en el homicidio el juez se movió en el primer cuarto. Pero en el porte, ejemplo, puede ser que el juez se haya movido en el tercer cuarto. ¿Cómo así? Es que luego no es igual el primero, o sea, si el uno va en el primero, el otro va en el primero, no. En el homicidio puede ser tasado en el primer cuarto y el porte legal puede ser casado en el tercer cuarto, tiene circunstancias de menor y de mayor punibilidad diferentes, que pues se pueden compartir en algunos casos, pero en otros casos es diferente. Entonces, eso lo tenemos que tener. ¿Cuál nos dice el delito base? Entonces ya sabemos que hay un delito de pena grave. El delito de pena más grave es el homicidio, pero no porque sea grave de manera abstracta, no. Es porque haciendo todo nuestro ejercicio, la pena en concreto es más grave que el homicidio. Entonces tenemos 200 meses. Ahora, una vez que tengamos esos 200 meses, vamos a revisar lo siguiente. Entonces vamos a borrar acá. Vamos a borrar. Ya nos hace falta poco. Bueno, ya sabemos que el homicidio, digamos en el ejemplo, el homicidio, el juez llegó a la conclusión de 200 meses. Y el porte ilegal de armas llegó ya a la conclusión del juez que le debe poner 96. La regla es muy clara. Es que, ¿cuál de los dos delitos es el delito más grave? Ya sabemos que el homicidio. ¿Por qué? Por los 200. Ese será el delito base. El delito base. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Digamos que acá viene lo más complicado para un abogado en esto de la tasación y para la representación de víctimas.
Yo ya sé hasta dónde puedo llegar, pero el tema final, la interpretación, la tiene el juez. Entonces, por eso es muy importante, estimada comunidad educativa, porque ahí vienen estilos. Y recuerden que hay algo que se llama precedente horizontal. Y para mí el precedente horizontal es la posición que ya el juez ha tomado, que toma en otros casos. Entonces, por eso es muy importante nosotros saber y analizar el juez en otras decisiones. Ese es un ejercicio de terreno donde uno ya tiene que ir pues obviamente al juzgado, tiene que explorar las sentencias, tiene que analizar el tribunal o la corte, dependiendo, y analizar cómo ese magistrado o cómo ese juez maneja esa interpretación que le vamos a decir. Uno, ¿qué es lo que nos indica la ley? La ley nos indica que es que no puede, en el tema de concurso, en el tema de la tasación, no se puede, la sumatoria no puede superar el otro tanto, siempre hablar de un otro tanto, pero esa palabra otro tanto es valorativa. ¿Qué significa valorativa? Es que al ser valorativa, digamos que hay una libre disposición del juez para tasar un concurso. Entonces, tenemos la primera interpretación rígida que es avalada por la Corte desde el año 2023. Ojo, 2023, es muy cerquita. ¿Y cuál era? La primera regla es la siguiente. Primero, la sumatoria de los delitos, aquí estamos hablando de dos, pero coloquémosle un concurso donde haya 10 delitos, tenga que tasarse los 10 delitos de manera concreta. Yo parto de un solo, es decir, si hay 3 homicidios, pues yo parto de un homicidio del delito más grave y a los otros puedo aplicar reglas concursales. La primera regla es que en el otro tanto, esa expresión del otro tanto, no puedes superar el doble del delito base. El doble del delito base. Entonces, el doble del delito base es 200 meses, es decir, que estaríamos hablando de 400 meses, ¿cierto? Esa es una regla, pero esa regla está supeditada a otra regla de inferior categoría. Es que la otra regla de inferior categoría nos indica es que no puede superar, después de eso, no puede superar la suma aritmética de los dos delitos. Es decir, 200 más 296 da 296 meses. La pregunta, que eso sería una interpretación muy, llamémoslo, mire, no estamos haciendo un trabajo de investigación, pero yo se los quiero decir. En ese caso, ¿un juez puede imponer 296 meses? En ese caso, sí podría. La jurisprudencia lo permite y la normatividad lo permite, pero no es lo más usual. Eso representa para mí un 10%, un 5%, realmente esa interpretación restrictiva, pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Eso puede pasar. Pero lo que pasa en la realidad es que el juez dice que puede darle el otro tanto de los otros delitos en lo que quiera. Entonces, a lo que va, es lo siguiente. Un juez puede darle 200 meses, parte de 200 meses, pero puede llegar a decir que el otro tanto, que es por el porte legal, le puede dar 12. Es decir, puede ser la pena final de 212 meses. Entonces, puede ser 12, el otro tanto puede ser 24, puede ser 224. El otro tanto, el juez le puede dar 36 por el porte. Es decir, podría llegar a 236 como pena definitiva. Puede darle el otro tanto 48, lo cual le haría 248. La pena final 296. También podría decir el juez, le doy 12 más 6 por el porte, da 206. Y aquí viene un vacío, es que no hay ninguna regla hasta la fecha que genere reglas de ponderación de ese otro tanto. Porque el juez tendría un ámbito de movilidad en el concurso, pero pues obviamente tenemos que tener claro, digamos que en lo legal, un juez podría imponerle 296, y hasta ahí va. Pero, digamos, siendo más favorable al procesado en reglas de concurso, un juez puede moverse y aplicarle 6 meses por el otro tanto, por el porte legal. Y eso no afectaría. Ahora, ¿cómo hacemos en el mundo real?
En el mundo real tenemos que hacer investigación. Investigación es ese despacho o ese juez, cómo maneja casi siempre ese otro tanto, cómo maneja para tener más o menos una interpretación de ese otro tanto que es muy interno del juez. Entonces, digamos que ahí tenemos que tenerlo claro, por eso ustedes van a ver, ejemplo, cuando ustedes ven casos de aceleración de vía de contratos del Estado y cuando ven un tema de interés indebido y peculado, el peculado, digamos, le ponen 100 meses y por cada delito de contrato, así sean 20 contratos, le pueden imponer un mes. ¡Profe! ¿Eso es ilegal? No, si es legal, lo permite la norma. El juez le puede imponer un mes por cada delito de contrato, de aceleración de contratos sin los requisitos legales. Le puede imponer un mes por cada uno. Es legal, no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta. Acá tenemos una tasación para un delito individual que están las reglas, pero tenemos otro tipo de tasación para reglas de concurso. Entonces, señores, estimada comunidad educativa, aquí en ese momento nuestros suscriptores que tienen la ventaja de que en ese momento pueden preguntar algo, pueden preguntar lo que sea. Aquí podemos resolver de manera inmediata. Es que, digamos, este ejercicio que acabamos de hacer el día de hoy, tengo que hacerlo cuando asumo un caso, porque yo debo saber si el caso tiene circunstancias de atenuación punitiva, circunstancias de agravación, circunstancias de menor punibilidad, circunstancias de mayor punibilidad, pero hay una confusión en el tema de confundir de mayor y de menor, y ahí no saben, y además eso nos lleva también a determinar y saber desde antes que yo coja un caso, si aplico prisión domiciliaria, si puedo llegar a un subrogado, en mi plan estratégico de plan de reparación integral. Recuerden que ahorita hace muy poco, ya ayer salió una resolución de la Fiscalía indicando un plan transversal sobre temas de reparación en todos los niveles, en todos los tipos de delitos. Recuerden la última reforma. Entonces, en fin, yo tengo que tener esto claro, porque ¿cómo voy a asesorar si esto no lo tengo claro? Entonces, esto me da como una seguridad en mi caso. Y la seguridad en mi caso marca por tener una claridad en los ámbitos de punibilidad. Ahora, y para cerrar, digamos, una de las ideas que quedaría es la afectación del principio non bis in idem. Non bis in idem. Ejemplo, yo no podría, en un delito de concierto para delinquir, que es un sujeto activo pluri, es decir, que hay varios sujetos en ese momento, o sea, no nace la vida jurídica con un sujeto activo solamente uno subjetivo, sino es plurisubjetivo, yo aplicarle también la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el 58 que se llama coparticipación. ¿Por qué? Porque ahí habría una afectación al non bis in idem. Hay prohibición total en ese caso. Si yo estoy hablando de un hurto agravado por temas de coparticipación, o estoy hablando un tema de un porte legal de armas por temas de coparticipación, ojo, agravado, no podría imponerle la circunstancia de mayor punibilidad de la coparticipación del numeral 10 del artículo 58. Lo mismo pasa, pero digamos que no es tan, digamos que hay un ejercicio argumentativo adicional, pero es posible, es que es con el tema de la posición distinguida. Como circunstancia, recuerden que la posición distinguida es una circunstancia de mayor punibilidad y a veces, olímpicamente, lo que se hace es que en las imputaciones se indica que se agrava por el ciudadano tener una posición distinguida y dicen servidor público. Entonces, un alcalde, un contratista le sabe, servidor público, el alcalde tiene una posición distinguida en la sociedad y por eso hay una posición distinguida. Entonces, digamos, en eso hay que ser muy claro. Digamos que el alcalde es servidor público, pero al ser servidor público, no podríamos automáticamente indicarle que tiene una posición distinguida. No por el hecho de ser alcalde, tiene una posición distinguida. Entonces, digamos que ahí el fiscal, ojo, si es posible, pero el fiscal tendría que dar argumentos adicionales
de cómo ese ciudadano, que es servidor público, que es alcalde, que se le está imputando un delito de peculado y que nace a la vida jurídica por ser servidor público, también le puedo aplicar una circunstancia, circunstancias de posición distinguida como una circunstancia de mayor punibilidad. Entonces, digamos que muchos de los casos han caído porque han dicho automáticamente, porque es alcalde, tiene una posición distinguida. No, tiene que argumentarla. Y ojo, tengan en cuenta lo siguiente. El discurso no es solamente jurídico. También se ha indicado que las circunstancias de mayor punibilidad tienen que estar soportados en hechos jurídicamente relevantes diferentes a la imputación base, porque tienen que demostrar de que la persona sí tiene una posición distinguida. Es decir, el hecho de que yo tenga entre mi estrategia jurídica como fiscal imputar una circunstancia de mayor punibilidad, significa que mi pertinencia, cuando llegue el momento de una preparatoria o que llegue un juicio oral, pues mi pertinencia voy a tener que indicar, voy a tener que acreditar hechos que tienen que ver con esa posición distinguida. No hechos que tienen que ver por ser servidor público, no. Hechos que tienen que ver con ser posición distinguida y sobre eso voy a tener que trabajar. Entonces, digamos que en eso tenemos que tener muy claro, digamos, lo que se denomina el tema de la violación del principio de non bis in idem. Y recuerden, algo muy importante, la ecuación de las circunstancias de menor punibilidad y de mayor punibilidad en los concursos es independiente, Tengo que hacer el ejercicio con cada uno, es decir, hay circunstancias de mayor transversales, hay circunstancias de menor transversales, eso dependerá. Bueno, muy bien, yo creería que el día de hoy hemos abordado los temas, pero yo sí quisiera como que pronto ustedes me indiquen aquí en el chat si tienen alguna duda para poder terminar la sesión, pero me gustaría que tienen una duda, si les quedó claro. Digamos, este video va después a ser publicado, van a tener acceso, pero me gusta en ese momento que ustedes tienen la primera opción de poder preguntar y tener claro, y indicarnos si tiene claro, y también indicarnos, oiga, me gustaría que en la próxima sesión podamos profundizar sobre tal tema. Y yo les preguntaría acá, primero, ¿les quedaron los conceptos claros a los que estén? Y segundo, ¿qué temas quisieran que nosotros profundizáramos para otra sesión? Muy bien, listo. Digamos que en ese momento, pues, le doy como esa oportunidad, digamos, si quieren adicionar. Igual manera, recuerden que vamos a estar muy pendientes. También el correo electrónico, si ustedes tienen en algún momento alguna inquietud, Fernando Laugers Academy, como aparece el canal, Laugers Academy, Fernando Laugers Academy, ¿sí? @gmail.com. Y bueno, ustedes van a poder consultarlo. Recuerden, tasación punitiva. Hoy vimos circunstancias de menor punibilidad, mayor punibilidad, sistema de cuartos, atenuación, agravación, reglas de concurso en tasación. Bueno, muy bien. En otra oportunidad podemos profundizar en algunos otros temas. Muy bien. Entonces, ahí quedaríamos. Vamos a finalizar la transmisión. ¿Están todos de acuerdo en ese momento para finalizar la transmisión? ¿Ok? A los que estén. Bien. Este video se les dio la oportunidad para que aclararan dudas.